Hola, buena tarde. Mi nombre es Tatiana Beltrán, mi compañero es... David Porras. ¿Y mi Y compañero? Nicolás Pacheco. Somos estudiantes de la Universidad Central del grupo de Física 2 con el profesor Martín Emilio y vamos a explicarles el proyecto, que es un sensor de luz. ¿Se han preguntado cómo es posible que las luces de la calle se enciendan? Bueno, esto no ocurre con una persona que está prendiendo y apagando, sino que es gracias a la fotorresistencia. ¿Qué es una fotorresistencia? Bueno, una fotorresistencia es un componente eléctrico, el cual posee una resistencia capaz de variar su magnitud al estar en contacto con distintas magnitudes de intensidad lumínica, y está conformado por una célula fotorreceptora y dos pastillas. Ahora, ¿cómo funciona una fotorresistencia? Bueno, la base del funcionamiento de la fotorresistencia radican como en su componente principal, que es el sulfuro de cadmio. Este es un componente químico que es semiconductor y tiene la capacidad de variar como su resistencia según la cantidad de luz que Cuanto emite. Mayor intensidad es la luz que incide sobre el sulfuro de cadmio, más baja es la resistencia, es decir, mayor facilidad de los electrones para moverse. Vale saber que la variación de la resistencia cuando hay cambios de luminosidad repentinos no sigue la misma velocidad, sino que tiene retardo. Existen dos tipos de fotorresistencia según cómo polarizan. Puede ser la primera, fotorresistencia lineal, la cual polariza a la inversa de la fuente donde se conecta, que también son conocidas como fotodiodos. La segunda fotorresistencia es la fotorresistencia no lineal, donde la polaridad de este fotorresistor no depende de la fuente donde se conecta. Algunas características de las fotorresistencias se podrían decir como están conformados por un semiconductor de alta resistencia. La resistencia de estas varía entre 1 megaohmio cuando hay mucha oscuridad y 100 ohmios con altas intensidades de luz. Tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente 1/10 de segundo cuando varía la intensidad lumínica, y también se pueden encontrar en cámaras, en medidores de luz, en alarmas de seguridad, en medidores de radio o sistemas de alumbrado público, que es donde son más comunes, y en la actualidad se encuentran han venido evolucionando con los autos modernos. Algunas ventajas de las fotorresistencias pueden ser como que pueden abarcar grandes superficies. Son relativamente fáciles de usar porque solamente hay necesidad de conectar sus dos terminales para que entren en funcionamiento. Su costo de adquisición es relativamente bajo. Actualmente en el mercado colombiano se consiguen alrededor de 100 pesos y tienen una gran relación de luz, oscuridad y electricidad. Ahora miremos algunas de las desventajas de las fotorresistencias. Se debe elegir una fotorresistencia en función del tipo de luz que se quiere medir, es decir, si es infrarrojo, si es luz visible o si es ultravioleta. También se puede producir lo que se conoce como un efecto histéresis, que lo que hace es quedar guardado en lo que sería la memoria de metal. Ciertas condiciones que al tener que cambiar por cambios de luz retrasan el funcionamiento de la fotorresistencia. No pueden ser usados en lugares donde la luz varía rápidamente, ya que tienen una respuesta lenta. Bueno, la última desventaja que tenemos es que la variación de la resistencia en función de la intensidad lumínica no es lineal. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo pequeño, semiconductor, que cierra o abre un circuito o amplifica una señal. Es empleado en circuitos integrados para generar bits, lo que significa unos y ceros. Si el transistor está abierto, la corriente no puede pasar, que es lo que genera un bit 0. Y si está cerrado, la corriente tiene flujo, lo que es un bit 1. Los transistores hacen funcionar los aparatos electrónicos. El transistor tiene 3 pines, 2 de entrada, que son colector y base, uno de salida, que es el emisor. La salida depende de la entrada de corriente en base. Con lo anterior, tenemos 3 estados que puede tener el transistor. Uno es en corte, activo y en saturación. Cuando la base no está alimentada, el transistor se encuentra en corte, es decir, se comporta como un circuito abierto. No hay corriente en el emisor y el colector se mantiene con su corriente estable. Es cuando el transistor depende de la corriente de base para funcionar. Es decir, la base se encarga de pasar mucha o poca corriente en el transistor. Este tipo de conexión es muy usada para amplificar señales o también para disminuirlas. Cuando el transistor está en saturación es cuando toda la corriente pasa a través del transistor.
Es decir, la corriente que está en base se suma a la corriente que está en colector. Con todo lo anterior podemos decir que algunos usos del transistor son, podemos usarlo para circuitos cerrados, o sea, para hacer interruptores, para hacer amplificador de señales o hacer comparación de señales, que es lo que vamos a utilizar con una pastilla, con un circuito integrado que tiene ya los transistores dentro de su encapsulado. Normal. Los elementos que utilizamos para este proyecto, utilizamos LEDs para que nos dé una iluminación, utilizamos una fotorresistencia que es la que va a comparar el voltaje, utilizamos un potenciómetro que es el que utilizamos como base en la entrada de comparación de voltaje, una pastilla que nos hace la comparación de voltaje y un transistor para poder alimentar toda la corriente de los LEDs que necesitamos. Ahora, el funcionamiento. El funcionamiento de este es cuando haya poca luz, se encienden los LEDs. Ese es el sensor. Hace la comparación de la fotorresistencia, de la resistencia que le entra, el voltaje que le entra a la fotorresistencia, y con el potenciómetro le utilizamos esa comparación y prende los LEDs mediante un voltaje que ya explicamos.